Sí, mi nombre es Eli Bulnes y soy ministro cristiano ordenada y he trabajado con una iglesia y siempre tratando de ayudar a la comunidad latina. Yo soy Jesús Bulnes, soy ministro ordenado también y he trabajado con el Ministerio Hispano durante 17 años, que es de denominación Discípulos de Cristo. Nosotros venimos de Honduras. Bueno, yo soy originario de Comayagua, que está en el centro de Honduras, es la parte colonial que le llaman. Y yo soy de Santa Bárbara, que es una zona más de agricultura y ganadería, muy bonita. Lo que nos trae a Estados Unidos es una larga historia. Empezó en el año 1999. Nosotros llegamos a Estados Unidos en el año 2000. Pues los dos somos abogados en Honduras. Y yo trabajaba muy joven como juez en una corte criminal. Y llegó a mi conocimiento como juez un caso que tenía que ver con el crimen organizado. Y siempre que se da una decisión, una sentencia judicial, pues hay una parte que se favorece y otra parte que no se favorece. Y tristemente la parte que no se favoreció fue la parte que tenía que ver con el crimen organizado. Y nuestras vidas estuvieron en peligro, entonces tuvimos que dejar Honduras. No sabría cómo decirle si éramos asilados, refugiados. Lo que sí es que tuvimos la ayuda de Comisionado de los Derechos Humanos, Embajada Americana y las iglesias. Ellos prácticamente se organizaron y nos trajeron para acá, nos sacaron porque nuestras vidas estaban en peligro. No calificábamos para una visa de refugiados porque los gobiernos tenían buenas relaciones. Entonces había que sacarnos del país de otra manera. Y la manera el que nos sacaron fue con visa de estudiantes. Vinimos a estudiar inglés primeramente. Llegamos a Indiana a estudiar inglés en un pueblo pequeño que se llama Evansville. Ahí estuvimos un año y después de ese año fuimos a Indianápolis, al Seminario Teológico Cristiano de los Discípulos de Cristo, y ahí estudiamos teología. Llegamos con los tres, Eli María, nuestra hija, y mi persona, y fue bien difícil al principio cuando llegamos, la adaptación, pero la gente que nos recibió creo que influyó bastante para que no sintiéramos tan duro el cambio, porque los cambios son duros, ¿verdad? La forma como salimos también. Yo creo que para todos es difícil dejar nuestro país. Nadie lo quiere dejar. Uno ama su tierra, ama su cultura, su familia. Pero venimos acá a buscar nuevas oportunidades y mejores formas de vivir. Pues nuestra hija tenía 2 años cuando llegamos a Estados Unidos. Ahora tiene 24. Nos graduamos del Seminario Teológico Cristiano en Indianápolis en el año 2000. Y cuando tú te gradúas de una universidad aquí en Estados Unidos, te dan la oportunidad de quedarte trabajando legalmente por 1 año en la profesión de la cual te graduaste. Entonces empezamos a buscar trabajo que tuviera que ver con teología, con iglesias, porque la teología es el estudio de Dios y de la Biblia y de cómo nosotros nos podemos proyectar hacia la comunidad, porque Dios es un Dios que nos llama a servir a los demás y hay tantas necesidades dentro de la comunidad, de todas las comunidades. Claro, nosotros sentimos un llamado mucho más especial hacia la comunidad hispana porque nosotros somos hispanos. Y entonces empezamos a buscar trabajo. Tenía que ser un empleador que quisiera seguir todo el proceso migratorio, porque había que cambiar la visa de estudiante a visa de trabajo y no todos los empleadores están dispuestos a seguir todo ese proceso.
Pues bendito sea Dios, la única oportunidad de trabajo que tuvimos fue en Shreveport, Luisiana, la iglesia Kings Highway Christian Church aquí. Quería empezar un ministerio hispano. Entonces vinimos a la entrevista y nos dieron el trabajo a los dos. Cuando llegamos, los dos teníamos diferentes formas de cómo como dicen, bregar con esa situación. Pero yo al principio, yo hacía mi maleta, yo ya me quería ir. Era bien complicado, era bien difícil, especialmente para mí, con el idioma. Era como venir y nacer de nuevo. Tenés que aprender a hablar, a comunicarte, extrañaba todo. La comida, hasta las cosas más insignificantes se volvieron como algo que queríamos tener. Recuerdo que a Eli María la dejábamos en el kinder que estaba en la misma iglesia que nos recibió, y Eli María lloraba por lo mismo, porque ella hablaba en español, fue su primera lengua. Y cuando yo la miraba, yo también me quiero poner a llorar a la par de ella. Pero sí fue una cosa bien difícil al principio para todos. Creo que la valiente siempre fui yo. Sí, cierto. Y cualquiera piensa que a un niño de 2 años y medio no le afecta un cambio como ese, pero sí, muchísimo. Nuestra hija ya hablaba y entendía el español cuando llegamos acá. Y muchos niños lloran 15 minutos o media hora cuando los dejan en el daycare. Nuestra hija lloraba todo el día. Las 8 horas que estaba ahí, ella lloraba. Entonces, claro, nosotros salíamos de la universidad y yo me ponía a llorar con ella porque la encontraba llorando. Fue muy difícil. La comunidad latina en el norte hace 22 años, cuando nosotros llegamos en el 2000, era muy reducida, muy pequeña. Sin embargo, tuvimos una buena experiencia con la comunidad latina allá. Como todos, tuvimos necesidad de trabajar, porque aunque veníamos con visa de estudiante, teníamos que mantenernos nosotros mismos, la comida, la ropa, y conseguimos trabajo en un restaurante mexicano. Se llamaba Don Víctor, nos abrió las puertas, nos ayudó muchísimo. Hubo bastante diferencia cuando... Vamos a empezar. Okay, sí. La comunidad hispana, cuando llegamos aquí a Shreveport, pues nuestra experiencia cambió muchísimo porque empezamos a trabajar directamente con la comunidad hispana. Y era bastante pequeña, no tan grande como la que tenemos ahora. Se ha extendido muchísimo en 20 años. Y eso es muy bueno, siento yo. Pero hace 20 años nos encontramos con una comunidad hispana aquí en Shreveport, mucho más pequeña, pero siempre con mucha variedad. Mexicanos, por supuesto, pero también gente de Chile. Sí, de Panamá, de Salvador. Ajá. De Uruguay, de Argentina, de Colombia, de Perú. O sea, no te encontrabas grupos de 20 personas, pero 2 o 3 personas de todos esos países. Y una comunidad hispana dispuesta a colaborar y dispuesta a recibir también, a recibir y a dar. Eso fue muy importante para nosotros como Ministerio Hispano, porque si no hubiese sido porque la comunidad hispana se abre a los programas que nosotros teníamos, el proyecto de Ministerio Hispano hubiese sido un fracaso. Yo creo que la iglesia comenzó de una manera bien interesante, comenzó ayudando a la comunidad, así comenzó, porque cuando nosotros fuimos prácticamente contratados por Kings Highway para trabajar como ministros, pues nosotros éramos nuevos en esta comunidad. Entonces comenzamos a
a pensar cómo podemos nosotros traer gente, ¿verdad? Para formar una congregación. Y en ese momento, pues, Dios nos iluminó y nos dio la idea de en qué dones tenemos nosotros, en qué podemos servir. Y nos dimos cuenta de que enseñando inglés. Y entonces hicimos afiches y repartimos en las 2 tiendas latinas que habían en ese tiempo. Y pusimos en otras tiendas, pero que nosotros sabemos que lo hicimos porque eran restaurantes y cosas así, pero en las tiendas latinas donde llega latino. Y entonces, pues que pusimos como unos 1000 volantes, pero solo llegaron 6 personas. 6 personas llegaron a las clases de inglés. Entonces la idea era que él iba a dar la clase de inglés y yo iba a invitar a las 6 personas, bueno, a los que llegaban, a tener un estudio bíblico, un estudio bíblico de 15 minutos, 20 minutos con ellos, después de las clases. Y recuerdo que la primera vez, pues, de esas 6 personas, solo una persona se quedó. Y todavía sigue con nosotros en la congregación, ¿sí? Y después, con el tiempo, ella nos contó de que ella se quedó por pela, porque dijo, pobrecito, él nos está invitando, ¿verdad? Pero lo interesante es que ella continúa en la congregación, que ahora es una congregación, ¿verdad? Prácticamente hispana, con hispano, con un culto en español, ¿verdad? Y ahí estamos, la misma esencia del celebrar la palabra de Dios nos hace a nosotros servir, ¿verdad? Porque ese es el punto que creo que es el mensaje que Dios nos está dando siempre, que está en Mateo 25, leemos cuando Jesús dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recibiste en tu casa, estuve enfermo y me atendiste. Entonces, creo que ese es el punto de que nosotros tenemos que colaborar ayudando a la gente y al mismo tiempo celebrando la palabra de Dios, porque eso es lo que nos enseña a nosotros de ser mejores ciudadanos, mejores personas, y ver las necesidades de ese otro que está. Y nosotros como cristianos somos llamados a ver el rostro de Cristo, pues, en la cara de ese necesitado, de esa persona que está ahí, que necesita de nuestra ayuda. Porque los que ya estamos acá, nosotros vamos creciendo y vamos superando un montón de cosas, pero el que viene llegando, ese necesita de nuestro apoyo. ¿Nos motiva? Bueno, yo sinceramente creo que con él compartimos lo mismo. Fue un llamado. Nosotros teníamos nuestra vida, nuestra profesión y todo en Honduras. Y yo desde pequeño yo siempre he ido a la iglesia y he participado. Mis padres muy cristianos, muy entregados a las cosas de la iglesia. Pero de alguna manera la juventud y todo, uno se enfoca en su carrera, en salir adelante, en trabajar, en formar una familia, y eso se vuelve como lo básico. Pero el llamado comienza ahí, cuando nosotros salimos como inmigrantes. El llamado comienza ahí, comenzar a ver cómo Dios va abriendo puertas, cómo Dios va poniendo personas especiales que nos van ayudando y nos van tendiendo la mano, y cómo Dios va dándonos la única oportunidad de trabajo, y es en una iglesia, para comenzar un ministerio, y cómo Dios va poniendo otras personas que van colaborando dentro de este ministerio, cómo Dios nos va dando las ideas para que nosotros pongamos de nuestros dones, de nuestros regalos que ya tenemos, para que los pongamos al servicio de los demás. Entonces ahí es donde nosotros vamos viendo cómo Dios va abriendo puertas y cómo nosotros nos vamos integrando en todo esto. Entonces es un llamado, y uno tiene que
irse dejando llevar en este llamado. Y continuamos. Ese es el punto, que continuamos en medio de todas las luchas y altos y bajos. Continuamos trabajando por el ministerio. Sí, yo creo que lo que nos motiva es la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que la vida nos cambió, Vita, de ser abogados ahora a ser ministros y líderes cristianos. Y realmente fue un llamado, fue una transformación. Así es. Porque pudimos ver la mano de Dios en todo y en cada momento. Y eso te transforma tu corazón. Te das cuenta de que si Dios estuvo ahí para ti, tú tienes que estar ahí para responder a su llamado también. Y más que una filosofía, es una teología de creer de que el Señor Jesucristo nos llama a servirlo a Él, y la manera en que nosotros lo servimos es sirviendo a los demás. Él dice claramente, escrito está, yo no he venido a ser servido, sino a servir a los demás. Y también Él nos dice, si quieren ser verdaderamente mis discípulos, tienen que seguir mis pasos. Y seguir los pasos de Jesús es hacer lo que Él hizo durante su tiempo que estuvo aquí en la tierra. Y si nosotros nos basamos en los evangelios, la mayor parte de las cosas que Él hizo fue ayudar a los demás, bendecir a los niños, tomar en cuenta a las mujeres, darle de comer a los hambrientos, curar a los enfermos, estar con aquellos que estaban en pecado, no para volverse pecador, sino más bien para traerlos al camino correcto. Siempre se preocupó por todas las personas que estaban alrededor de Él. Entonces ese es el llamado a seguir a Cristo, hacer lo que Él hizo realmente por nosotros. Nuestros planes a futuro son lo que Dios nos indique. Hace poco pasamos por un cambio muy grande en nuestra vida. Ya no estamos trabajando con la iglesia Kings Highway Christian Church. El año pasado, en septiembre, precisamente el 19 de septiembre, fue nuestro último domingo en esa iglesia. Nos fuimos con corazones agradecidos, llenos de agradecimiento por todos los años que nos permitieron servir. Y pues estuvimos prácticamente sin trabajo. Bueno, Jesús continúa con la comunidad, con la congregación sí, hispana, ahora ya como una congregación independiente. Nos seguimos reuniendo como congregación hispana en el mismo edificio, en el mismo lugar, pero ya independiente, separada de la iglesia. Y hemos estado en la búsqueda de trabajos, ¿verdad? Y sinceramente yo lo vi como la oportunidad de dejar de trabajar como ministro y enfocarme siempre dentro del ministerio, pero en otros asuntos, como por ejemplo director de alguna agencia de inmigración o un lugar donde se ayude a hispanos, algo diferente. Y apliqué a muchísimos trabajos, Pita. Y en todos me decían que no. Y si aplicaba era porque sabía que calificaba. Tenía todos los requisitos durante 8 meses y siempre me dijeron que no. Y un día yo trabajo en la escuela St. Mark's Cathedral School como maestra de español. Y el padre, que es el dean de la catedral, me mandó a llamar. Pues yo fui, no me imaginé para qué. Y para ofrecerme que si yo quería ser la chaplain de la escuela. Y salí de ahí sorprendida completamente, porque nunca me imaginé que me iban a hacer esa oferta. Yo soy de otra denominación, Discípulos de Cristo, ellos son episcopales. Y en ese momento entendí que Dios quiere que siga siendo ministro. Es lo que Dios quiere para mí. Y es lo que estoy haciendo desde junio de este año. Estoy completamente feliz. Soy la capellana de los niños, porque chaplain en español es capellana.
Doy sermones para los niños. Un servicio diario. Los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días en la mañana los niños van a la capilla y tenemos un servicio. Y estoy muy contenta y estoy segura que eso es lo que Dios tiene para mí. Bueno, nosotros quedarnos aquí en Shreveport, creo que ya estamos aquí radicados. Nuestra hija pues prácticamente tiene 2 años viviendo en Israel y ella está haciendo planes para continuar estudiando allá, sacar una maestría en arte y está enamorada de Tel Aviv. Y bueno, y nosotros pues de momento continuar con nuestro ministerio. En el Ministerio Hispano, para mí es muy importante retomar nuestros programas de ayuda, ¿verdad? Porque ahorita estamos en una pausa, que es muy importante también tener pausas. Pero sabemos que Dios va a abrir puertas y vamos a tener la oportunidad de continuar con todos estos proyectos y tenemos gente que está esperando que nosotros les demos la luz verde para hacer de nuevo aquellos proyectos que siempre hemos tenido, ¿verdad? Como congregación, porque no es un proyecto de él y Jesús, ¿no? Es toda una congregación involucrada, todos ellos colaboran, todos ellos es un grupo bien interesante, me encantan todos, son súper especiales, todos tienen ese lado lindo que nos encanta ver, pues, de cada una de las personas, porque yo sé que todo ser humano tiene su lado bueno y su lado malo, ¿verdad? Pero siento y siempre he visto que todos ellos tienen ese lado precioso, lindo, ¿verdad? El lado bueno, el lado que Dios quiere que nosotros saquemos adelante y lo pongamos en práctica ayudando a nuestro prójimo. Y yo creo que ese ha sido parte del mensaje de Jesús como ministro también, el cultivar esa parte de nosotros mismos que es lo bueno que nosotros tenemos, que es lo que nos une a Dios, lo que nos conecta con Dios. Uno de los programas que no hablé durante la entrevista nosotros tuvimos un proyecto que se llamó Casa Esperanza, que era con el Hospital Shriners para niños. Teníamos una casa donde los padres de muchos niños que venían de fuera de Estados Unidos, muchísimos de ellos de Latinoamérica, podían estarse en esa casa completamente gratis todo el tiempo que ellos necesitaran. Ese proyecto duró desde el 2008 hasta el 2018 y el proyecto se acabó precisamente por la pandemia, porque ya no se podían recibir familias de la forma que se había hecho desde antes, pero fue un proyecto que trajo muchísima bendición. Nosotros albergamos a más de 80 familias durante esos 10 años prácticamente de ministerio. Y fue un ministerio muy bonito porque es con niños. Yo creo que la fe es muy personal, es una decisión personal y también es una decisión de familia. Nosotros venimos de una cultura donde la fe está muy arraigada. A nosotros desde niños nos llevaron a las iglesias y eso nunca se olvida. Dice la palabra de Dios y es sabia. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Muchas veces cuando tenemos cambios tan radicales como venir a Estados Unidos, nos apartamos, dejamos de tener tiempo para ir a la iglesia, porque nos toca trabajar los domingos, porque nos toca trabajar el miércoles en la noche, que es cuando está el estudio bíblico, pero muchas veces cuando las necesidades vienen es cuando nuestra fe sale a flote de nuevo y nos trae de nuevo a Dios. Yo siento y pienso que muchas veces también usamos la fe como excusa para no seguir a Dios. Por ejemplo, es que yo en mi país
soy católica y no he encontrado una iglesia católica, o yo en mi país soy bautista y no he encontrado una escuela bautista, una iglesia bautista. Es muy importante que como latinos y comunidad latina sepamos que la fe es una y la fe es en Cristo Jesús. Por eso nuestra religión se llama cristianismo, porque todos creemos en Cristo. Hay diferentes denominaciones dentro del cristianismo y ahí entramos todas las iglesias que existen. Bautistas, Iglesias de Dios, Asambleas de Dios, católicos, episcopales, discípulos de Cristo. Infinidad de nombres que nosotros mismos le hemos puesto a las iglesias. Pero al final nos une una cosa que es lo más importante: la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante que nos une y eso nos hace que seamos cristianos todos. Entonces, las puertas de las iglesias están abiertas para todos los que tengan fe en el Señor Jesucristo. No busquemos como excusa el nombre de una iglesia para no asistir o para no acercarnos a Dios. Creo que eso es muy importante. Es muy importante que como comunidad latina inculquemos los valores cristianos en nuestros hijos también. Ellos están creciendo en una sociedad donde su corazón está dividido. Ellos aman la cultura americana porque son americanos, pero también aman nuestra cultura porque son latinos al mismo tiempo. Entonces, como parte de eso, nosotros tenemos que inculcarles los valores cristianos para que ellos también puedan ser como nosotros en algún momento y volver a Cristo, y para que nuestra fe se haga más fuerte. Mi mensaje es que busquen a Jesús, a Jesucristo, que lo acepten como Señor y Salvador, que una de las cosas bonitas de este país es que aquí hay congregaciones de diferentes denominaciones, pero para todo gusto. En cada esquina, creo yo, uno va y encuentra. Y ahora hispanos hay un montón de iglesias. Antes, cuando comenzamos nosotros, éramos poquitos, creo que 3 iglesias. 3 iglesias, claro. Pero que busquen la ayuda, que participen, que colaboren dentro de las congregaciones, porque ahí las iglesias también ayudan a los demás, ayudan a la gente. Que le demos la bienvenida también a las personas que vienen llegando, porque ellos también vienen con un sueño, ellos también vienen con un deseo de luchar y de salir adelante en este país. Y así como nosotros en un momento recibimos una ayuda, también somos llamados a ayudar a los demás, ¿verdad? De la misma manera. Y buscar la ayuda de Dios, pues, a través de la oración, porque Él nos ayuda. Él es misericordioso, Él nos abre puertas y a veces nos las cierra también para evitarnos tal vez un dolor o un conflicto más adelante. A veces uno no entiende por qué esas puertas se cerró, pero también nos las abre, y cuando nos las abre es en abundancia y es con bonanza y todo, porque uno puede verlo. Nosotros lo hemos vivido, lo hemos experimentado como familia y realmente Dios nos ama y nos quiere mucho, y uno lo que tiene que hacer es hacer su voluntad, continuar haciendo, ¿verdad? Uno puede estar trabajando en las labores, en el restaurante, en el chirroco, como en la construcción y todo, pero dedicar un momento, un tiempo, ¿verdad? Un tiempo a la meditación, a celebrar la palabra de Dios, al escuchar. Eso es muy bueno, porque uno tiene también que alimentar la parte espiritual, ¿verdad? De uno. Uh-huh. Sí, mi mensaje para la comunidad latina también es que sigamos unidos. Es muy importante la unidad, es muy importante el apreciarnos los unos a los otros, el valorar lo que cada uno tiene y lo que cada uno puede aportar de los diferentes países. Es muy bonito ver una comunidad latina que se aprecia y que colabora. Otra cosa es que no se olviden
de inculcar su cultura y su idioma a sus hijos. Es triste para mí, siento, ver que nuestros hijos no hablen español o no lo hablen bien. No solamente es bueno como comunidad latina, pero también es bueno para ellos. Les estamos enseñándoles a hablar nuestro idioma, les estamos prácticamente dando otra profesión. Ellos cuando crezcan van a ser bilingües y ya con eso ya pueden vivir en este país como maestros de lenguaje, como traductores, de cualquier servicio. Entonces es muy importante que nosotros inculquemos nuestros valores, nuestro idioma, nuestras celebraciones culturales a nuestros hijos. Y que sigamos tratando de mostrar nuestro lado bueno, nuestro lado amable. Nosotros somos como la luz que brilla y todo el mundo nos está viendo en este país. Y si uno de nosotros se equivoca, entonces piensan que todos vamos por ese camino. Entonces tenemos siempre que pensar que somos un ejemplo, que somos una luz y que estamos ahí para ser vistos.